todos los productos frutihortícolas, entre ellos la banana, el tomate, la naranja y la mandioca, pasando por las plantas medicinales y los tradicionales yuyos para el tereré, serán gravadas por este impuesto. Expertos afirman que esta medida es necesaria para formalizar la economía en nuestro país. Si uno va a otro país, hasta, no sé, hasta la verdura, hasta el pancho que uno come en la calle te dan factura, ¿verdad? Y yo creo que tenemos que apuntar a una situación de una alta formalización de la economía. Los beneficios que esto va a traer son muy superiores al impacto económico de corto plazo que pueda generar. Los más afectados por esta medida son los consumidores finales, ya que ellos son los que deberán pagar este incremento del 5% en sus compras semanales. No obstante, el economista Amílcar Ferreira afirma que este sistema tendrá efectos secundarios y positivos en la población. Esto tiene beneficios, por ejemplo, esa gente que quizá hoy día no tenía un acceso importante, ¿verdad?, al crédito. Al formalizarse, al tener ya un registro de sus actividades, van a tener mayor acceso al crédito. Entonces, también hay aspectos muy positivos que trae la formalización. Con ese crédito van a poder acceder, por ejemplo, a vivienda, a un crédito para su propia actividad comercial, comprarse un vehículo, en fin. Luego de la aprobación del presupuesto 2015 en el Congreso, tanto el ministro de Hacienda, Germán Rojas, como los viceministros aseguraron que no iban a aumentar los impuestos que ya existen, ni crear otros para financiar el déficit. En tal sentido, se manifestaron en contra de la aprobación del gravamen a la exportación de soja, maíz y trigo, porque afectaría a los productores. Este incremento del 5% del IVA a los productos frutihortícolas, sin embargo, se argumenta ahora sobre la base de que ya está establecido en la Ley 5061/13.